Nuestro salmo de esta mañana en nuestra serie sobre los salmos es el Salmo 20. Busquemos el Salmo 20, por favor. Vamos a leer este salmo y voy a hacer una preguntita al final de leer el salmo. Cuidado con la pregunta, ¿verdad? Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Cuántos piensan que es un salmo bonito? ¿Cuántos reclaman versículo 4 para sí? Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Amén. Error. Este salmo, este versículo, hermanos, aparte, solo se aplicó a dos personas en toda la historia, a David y a Cristo, los ungidos de Jehová. ¿Quiénes eran los israelitas para pedir que Dios les concediera el deseo de su corazón? Unos esclavos rescatados por Dios de su ignorancia y su idolatría en Egipto. La religión evangélica consumista que hemos hablado, y hoy en la mañana estábamos hablando de eso mismo en la escuela dominical, echa mano de salmos como este, y solo me imagino lo que hacen los falsos profetas de enlace con este salmo. Pero debemos nosotros ser capaces, hermanos, de comprender lo que está diciendo este salmo. Y el ambiente alrededor nuestro impide que nosotros podamos, y voy a leer para ustedes una encuesta que Christian Smith compiló estudiando la iglesia de la cultura evangélica hoy en día, especialmente la generación nueva, la generación juvenil evangélica, y en su libro Soul Searching en inglés, búsqueda del alma, habla en Estados Unidos de su encuesta extensiva y encontró que el evangélico promedio cree esto: hay un Dios que existe, que creó el mundo. Todo el mundo cree en Dios. Dios quiere que las personas sean buena gente, como lo enseña la Biblia y la mayoría de todas las religiones del mundo. O sea, el cristianismo y las demás religiones enseñan básicamente lo mismo. La meta central de la vida es ser feliz y sentirse bien. Esa es la meta última. Dios no tiene que estar muy involucrado en la vida de la persona a menos que necesitemos resolver un problema. Y las personas buenas van al cielo. Aquí no están varios elementos centrales del Evangelio. No está ni el pecado, ni Jesucristo. Pero esto, mi hermano, es lo que se cree porque es lo que se enseña. En este Salmo 20, fácilmente aplicamos a nosotros mismos, hermanos, y naturalmente aplicamos a nosotros mismos lo que se aplica al ungido de Dios. Y lo voy a
les voy a pedir que nos fijemos en los versículos, por ejemplo, 5. Viene pidiendo, Jehová te oiga. Versículo 1. Te envíe ayuda, acepte tu holocausto. ¿Qué es el tú? En versículo 5 dice, nosotros, ¿quiénes son los nosotros? El pueblo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Es la misma persona, tú. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová tus peticiones. Está el pueblo de Dios y está esta persona, tú. ¿Y quién es esta persona? Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Este salmo es una súplica del pueblo por el ungido de Dios. Versículo 9, salva Jehová, que el rey nos oiga. El Mesías, hay 3 términos que todos significan lo mismo: Mesías, ungido y Cristo. Mesías es el término hebreo por ungido, Cristo es el término griego por ungido. Jesucristo toma sobre sí, y los apóstoles del Nuevo Testamento atribuyeron a Cristo, con base en el testimonio bíblico, el término Mesías, el ungido de Dios. Este salmo es un salmo de alabanza y honor al ungido, al Mesías. Y ese fue David. David mismo escribe esto para que el pueblo de Israel lo ore para él, por él. Y nosotros sabemos que Jesucristo, el verdadero Hijo de David, es nuestro Mesías cumplido. El pueblo honra a su Mesías, hermano. Veamos desde el versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Qué es el enfoque global, hermanos, de estos versículos? Una vez más, lo tenemos que decir, es una visión teocéntrica de la vida. Una visión teocéntrica. ¿Con qué comienza? Jehová te oiga. Jehová te oiga. Está dirigiendo su pensamiento al cielo. Desde Sión te defienda y oiga. David debía gobernar y defender a Israel, hermano, bajo la mano de Dios. No como los demás reyes de la tierra. ¿Para quién gobiernan los reyes de la tierra? Para sí mismos. Para beneficiarse, para enriquecerse, para que tengan renombre, para que la historia los recuerde. David no, hermano. David debía ser un Mesías que reinara por Dios. David no fue ungido perfecto. A David se le olvidó en ciertos momentos que estaba gobernando de parte de Dios. Recuerden el acontecimiento triste de Betsabé. David usurpa prerrogativos de los reyes mundanos y dejó de ser el rey ungido, Mesías de su pueblo, defensor de las esposas de sus soldados. Lo olvida y se olvidó y tuvo grandes problemas. David instruye al pueblo que ore por él, para que él, como ungido de Jehová, no olvide de que su tarea es reinar por Dios. Y David fue sombra de la realidad, hermanos, porque su Hijo Jesucristo cumplió perfectamente. ¿Cuántas veces dijo Jesucristo? He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo no estaba haciendo su propia voluntad. Jesucristo no vino a reinar siquiera por sí mismo. Él reina para su Padre y por nosotros. Jesucristo es el verdadero Mesías, hermano. Y esta oración fue escuchada en el caso de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Rey. Y sí, es oído de su Padre y defiende a su pueblo. Versículo 5, hermano. Nosotros nos alegraremos ¿en qué? En tu salvación. Y alzaremos pendón. Chicos, ¿usted sabe qué es pendón? ¿Usted sabe qué es un pendón? ¿Esa?
Chico, ¿sabe qué es un pendón? ¿Qué es un pendón? ¿Gerson? Excelente. Usted ha visto tal vez en las películas donde un ejército va a pelear con otro ejército. ¿Y quién es el que va adelante? ¿Cómo se sabe que todavía el ejército no se ha rendido? La bandera está arriba. Y muchas veces, hermanos, cuando en la antigüedad, cuando tenían que pelear mano a mano, ¿usted sabe qué hacían si la decisión era pelear hasta el último hombre? ¿Sabe qué hacían? Alzaban la bandera y era un joven, posiblemente un muchacho que tenía la bandera en alto, y los soldados se reunían alrededor de la bandera y hasta que cayera el último bajaban la bandera. Dice David, oren y el pueblo diga, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Visión teocéntrica. La vida entera del cristiano es una vida teocéntrica. Tu salvación, tu nombre. El cristiano reconoce en primer lugar que la salvación es de Dios, hermanos, por medio de su Mesías. Usted no crea su propia salvación. Como esta encuesta, hermanos, que muchos evangélicos creen que ahí está Dios, no muy metido en la cosa, la meta es ser feliz, y yo buscaré las cosas junto con Dios, ayudando a que mi vida sea feliz. Así no es. Así no es. Nosotros no somos capaces de tomar un solo paso para la salvación. Y el modelo que tenemos, hermanos, es los israelitas bajo el látigo de Faraón. ¿Qué hizo Israel para salvarse a sí mismo? Fue Dios que mandó a Moisés. Fue Dios que mandó las plagas. Fue Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Y en Israel tenemos el caso de David mismo. Los filisteos estaban oprimiendo a Israel. Israel no podía hacer nada. Salía el gigante Goliat y decía, vengan, yo los reto. Y nadie, ni el mismo Saúl, se atrevía. ¿Y qué hace Dios? Levanta un muchacho, el menorcillo de la familia, y derriba el gigante con una sola piedra. Dios es el que toma la iniciativa soberana en la salvación, hermano. Y por eso el cristiano dice, nos alegraremos en tu salvación. Es una visión teocéntrica. Y en segundo lugar, y muy importante, confesamos la meta de nuestra vida. ¿Cuál es? Alzaremos pendón en el nombre de Jehová. El cristiano levanta bandera para Dios, mi hermano, no para sí mismo. En esa bandera no está tu rostro, en esa bandera no está el nombre Guillermo Green, en esa bandera está la insignia de Dios. Es bandera de Dios. Nuestra oración debería ser, hermanos, doble. Reconozco que fui salvo por Dios. Y segundo, confieso que la meta de mi vida es la gloria de Dios. Como hemos dicho, hermanos, muchas veces en la poesía hebrea, el centro del poema es el punto. Y aquí encontramos en este salmo. Este es el centro del salmo y este es el corazón de su enseñanza. Nos alegraremos en tu salvación, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. La verdadera alegría del cristiano es glorificar a Dios, hermano. El cristiano sabe que por causa del pecado el hombre fue excluido de la presencia de Dios, justamente, y condenados al exilio de una existencia vacía y sola. Y solo por la misericordia de Dios, Él envió su ungido para reconciliarlo a usted y a mí con Dios una vez más, y para llenar nuestra vida del gozo de Dios. Fuimos hechos para Dios y somos verdaderamente humanos cuando rendimos nuestro corazón a Él.
Hermanos, el egoísmo es un vicio que sí da placer momentáneo, pero deja vacío como todo vicio hace. Recuerde el ejemplo de Adán y Eva. Codiciaron algo fuera de Dios. Dios se había dado a sí mismo para Adán y Eva, pero ellos codiciaron algo más. ¿Y cómo quedaron? Quedaron totalmente vacíos y solos. La Biblia lo llama desnudos. Desnudos. Y entre más nos esforzamos, hermanos, por obtener nuestro confort, nuestro placer personal, menos se logra. Pero cuando nos arrepentimos de nuestro egoísmo y abracemos al ungido de Dios, a Cristo, Dios pone en nosotros la verdadera alegría. Nos alegraremos en tu salvación, dijeron los israelitas ante el ungido de Dios. Los únicos que pueden alzar bandera de identidad, hermanos, los únicos capaces de alzar una bandera de batalla son los que tienen el convencimiento y la seguridad de quiénes son. Es usted, de Cristo, mi hermano. Está seguro que es de Cristo. Ha creído en Cristo Jesús. Entonces alce bandera. Alce bandera para que la veamos. Alcemos bandera. Este mensaje, Soli Deo Gloria, porque básicamente ese es el mensaje. Soli Deo Gloria. Alzaremos bandera en el nombre de Dios, hermanos. Este mensaje, Soli Deo Gloria, produjo un avivamiento en Europa hace 400 años que dejó las huellas hasta hoy en día, la Reforma Protestante. Y su huella sigue hasta hoy, hermanos, porque esta Biblia fue traducida por primera vez durante la época de la Reforma. Y todas las Biblias que utilizamos hoy, y todos los protestantes son herederos y le debe su existencia a la Reforma Protestante. Y este mismo mensaje, Soli Deo Gloria, que es hecho posible en Cristo Jesús, este mismo mensaje sigue transformando las vidas de muchas personas en muchas partes. Sin embargo, hermanos, seamos conscientes, hay bombardeo en contra. Y seamos honestos, usted y yo somos asediados a menudo por la apatía, la indiferencia y el desinterés. Dice versículo 5, alzaremos pendón. Es la bandera de batalla. Pero ¿cómo vamos a alzar pendón de batalla, hermanos? Si no somos capaces de llegar 3 o 4 domingos seguidos. Este lugar no es el lugar de la batalla, este es el campamento. Aquí venimos para escuchar nuestro capitán, aquí venimos para nutrirnos y de aquí salimos a la batalla. Pero si ni al campamento llegamos, ¿cómo va usted a alzar bandera de batalla, mi hermano? Nuestras actitudes, hermanos, a veces me preocupan, porque a pesar de que aquí en este lugar hablamos mucho de esto, semanalmente, nuestras actitudes no han cambiado lo suficientemente. Hemos hablado claramente, hermanos, de la religión antropocéntrica. Aquí hemos analizado minuciosamente el egoísmo moderno, pero las mismas actitudes individualistas y desinteresadas a menudo nos asedian. Dice este salmo, alzaremos. ¿En qué voz está? ¿Quiénes alzaremos? ¿Qué es alzaremos? Nosotros, plural. Alzaremos. Amigo mío, la religión no consiste en usted y Dios negociando un trato para su felicidad personal. Así no es. Eso no es la religión. La religión consiste en que Dios salva un pueblo por gracia.
Y ese pueblo unido y todos juntos, reunidos, alzamos bandera en nombre de Cristo. ¿Cómo vamos a alzar bandera juntos, mi hermano? Usted, yo y todos nosotros. ¿Cómo vamos a alzar juntos esa bandera? Si las oraciones unos por otros se quedan en esta pizarra. Mentira que estamos alzando una bandera juntos. Si nos vamos de aquí, nos olvidamos de los unos de los otros. ¿Cómo vamos a alzar una bandera juntos, hermanos, si no estamos prestos en comunicación con nuestros hermanos que nos necesitan unos a otros? Nosotros no podemos esperar la primera parte de 5 hermanos si la segunda parte no es parte de nosotros. ¿Cuál es la primera parte? Nos alegraremos en tu salvación. Dios no va a alegrar nuestro corazón si domingo tras domingo escuchamos este mismo mensaje y cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿Cómo es que obra Dios su victoria en nosotros? Lo que voy a decir, hermanos, no es nada nuevo. Asústese si yo voy a decir algo nuevo. Asústese si voy a decir algo nuevo. Yo no voy a decir algo nuevo. Lo que vamos a ver, hermanos, es la vieja historia de lo que todos los días decimos y de lo que dice toda la Biblia. Dios obra su victoria por medio de su Mesías, por medio de Jesucristo. Es la vieja historia que la vamos a repetir una vez más. En versículo 3, pide el pueblo: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. David, como el Mesías, como el ungido de Dios, debía llevar ofrendas y holocaustos ante Dios por el pueblo. ¿Y qué más que Jesucristo, hermanos? Fue cumplida esta petición cuando se le dice acerca de Jesús en el libro de Hebreos. No tiene que buscarlo. Escuche nada más. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, la petición de Cristo fue escuchada, que su holocausto fuera acepto. Y qué importante que Dios Padre recibiera el holocausto de Jesucristo, mi hermano, porque si no fuera así, ¿dónde estaría usted? ¿Y dónde estaría yo? Imagínese, hermano, que Cristo hubiera venido y que su sacrificio no fuera aceptado. Este versículo 3 se cumplió cabalmente en Cristo, y Dios oyó y vio su ofrenda y su sacrificio y se recibió completamente. Una visión teocéntrica no es completa sin una visión cristocéntrica. Todo el mundo cree en Dios, pero no todos se inclinan ante Cristo. Eso implica que es una visión cristocéntrica, hermanos. Implica reconocer mis ofensas ante Dios. Cuando usted reconoce que necesita el Mesías, es porque usted reconoce que usted es pecador, ha ofendido gravemente a Dios. Y si no hay un sustituto por su vida, está perdido. Eso es lo que significa una visión cristocéntrica. Reconozco mis ofensas, reconozco que necesito un sacrificio sustitutivo. Implica encomendar mi vida a Cristo, toda mi vida. Yo no entrego una partecita de mi vida para que Dios perdone esa parte. No, yo me entrego
Toda área de su vida, sus pensamientos, sus hábitos, sus actitudes, todo usted lo entrega para que sea perdonado todo y para que sea cambiado por Jesucristo. Y implica recibir de Dios el consuelo de su salvación. Versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y si salva a su ungido, hermano, salva a los que su ungido defiende, a nosotros. Jesucristo fue salvo. Su Padre le oyó y lo resucitó de la muerte. Y junto con Él, ¿a quiénes? A todos los que creen en su nombre. Entonces, hermanos, una visión cristocéntrica implica confesión verdadera de mis ofensas, confianza en Cristo como único sustituto por mi vida y la seguridad de que en Cristo hay y habrá completa salvación. Versículo 7. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el tiempo de David, los carros y caballos eran los tanques de guerra, lo más importante, lo más fuerte. ¿Qué sería confiar en caballos y carros para nosotros, hermanos? Esto se repite varias veces. David mismo dice, usted viene con lanza y con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Lo mismo. Hermanos, confiar en carros y caballos hoy sí todavía somos tentados. Eso quiere decir usar las presiones humanas para ganar la batalla espiritual. Nos olvidamos de la oración. ¿Se ha olvidado de la oración, hermanos? Que usted está confiando en carros y caballos. Nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de la sabiduría que Dios comparte por medio de nuestros hermanos. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra de Dios. En nuestro trabajo recurrimos a las intrigas y a los chismes para obtener mis fines, en lugar del trabajo honesto, duro y sencillamente hablar la verdad. Eso es confiar en carros y caballos. Para nuestra iglesia quiere decir dejar de confiar en la predicación de la palabra como medio principal que Dios ha ordenado, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, desechamos eso y echamos mano de técnicas del mercadeo, de marketing, para crecer la iglesia como especie de negocio, ofreciendo un producto atractivo. Eso es confiar en carros y caballos. En nuestros matrimonios, confiar en carros y caballos es tratar de resolver nuestros asuntos y nuestros conflictos según la psicología mundana, que en lugar de tratar el problema lo que hace es agravar el problema inflando el ego más. Cuando el mandamiento sencillo del Señor es no dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Para con los hijos, confiar en caballos y carros es ponerle más atención a los psicólogos ateos que al manual de nuestro Creador, el que conoce mucho más nuestra condición y la solución. Y muchas veces la psicología atea contradice directamente lo que la palabra de Dios afirma. En versículo 8 hay un contraste de los que confían en carros y caballos y los que confían en Dios. Versículo 8, ellos flaquean y caen. Ese es el resultado, mi hermano, de confiar en el poderío humano suyo. Termina flaqueando y cayendo. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. No por nuestra propia fuerza, no por nuestra propia sabiduría. Es de Dios la salvación. Esto David afirma. Nosotros nos levantamos y estamos en pie porque Dios es misericordioso. Y Dios en su Mesías nos levanta y nos hace estar firmes. Versículo 5 es el resumen, es la síntesis de este salmo.
Nosotros nos alegraremos en tu salvación, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas las de Cristo, todas tus peticiones. Hermanos, hablemos como iglesia del Señor, iglesia Pacto de Gracia. Yo creo que este salmo hoy nos llama a que nos enfoquemos. Enfoquémonos. Generalmente el cristiano está pensando en muchas otras cosas y no estamos pensando en alzar bandera para el Señor en todo momento, en su trabajo, en su matrimonio, en su hogar, en la iglesia. Enfoquémonos. Versículo 5 describe qué es la verdadera fe. Esa es una descripción de la verdadera fe. Alzaremos pendón en el nombre de Dios, nos alegraremos en Dios. Esa es la verdadera fe, hermano. La fe no es un mero sentir. La fe involucra todo su ser, su pensamiento, su voluntad, sus afectos. Es arrojarse sobre Jesucristo con todo lo que eres. La fe involucra todo. Y conscientemente se alegra, porque se alegra en la salvación de Dios. Este salmo describe el verdadero cristiano, describe la verdadera fe. Y cuando usted y yo no podemos alegrarnos en defender el nombre de Dios, es porque no estamos ejerciendo la fe, sino duda. Y la duda es una afrenta a Cristo, mi hermano. Porque este salmo fue cumplido en Cristo. Él fue el Mesías de Dios. Él ganó su victoria. Él fue escuchado. Su holocausto fue recibido. Jesucristo es el ungido de Dios victorioso. Y es el Rey de su pueblo. Y tendrá la victoria. Y dudar de Jesucristo, mi hermano, es una afrenta a Cristo. La duda ofende a Jesucristo. La fe en Cristo, la confianza en Cristo, honrar a Cristo, hermanos, sí, honra a Cristo y honra a su Padre. Si usted cree en Cristo en esta mañana, y si la respuesta suya es, quiero alzar pendón, yo quiero que mi vida sea una bandera del Señor. Quiero que repita conmigo versículo 5. Vamos a leerlo en voz alta y con esto terminamos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Amén. Padre, gracias por Salmo 20, esta oración de tu pueblo honrando a tu ungido, que en aquel momento era tu siervo David, que tú levantaste para defender y socorrer y salvar tu pueblo Israel, y que hoy comprendemos que es su Hijo perfecto, Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Mesías, el ungido de Dios, Cristo. Gracias, Padre, porque por medio de esta palabra sabemos que las peticiones de Cristo fueron concedidas, todas, y serán. Gracias que en Cristo tus hijos estamos seguros. Gracias que en Cristo nosotros no flaqueamos y caemos, sino estamos en pie, Señor. Y gracias que en Cristo tenemos derecho a corazones alegres. Oh Dios, permite y perdónenos, Padre, porque confesamos, Dios, que flaqueamos en esto y fallamos. No levantamos siempre bandera en tu nombre. Bajamos la guardia, dejamos caer la bandera. Oh Dios, perdónanos. Y permite que nosotros, personalmente y como iglesia, Señor, podamos alzar pendón en el nombre de nuestro Mesías Jesucristo. Permite, Padre, que así sea. En su nombre oramos. Amén.